Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que toda su familia esté sana y en caso de que no sea así, que pronto puedan mejorar. Les doy la bienvenida a esta primera cápsula que vamos a realizar pensando principalmente en todos los contenidos que ustedes deberían de rendir en la prueba de transición. Esta primera cápsula va a estar enfocada en retroalimentar todas las guías que hemos ido trabajando en el tiempo y centrar ya en un solo lugar todo lo que hemos visto. El objetivo, como les decía, va a ser retroalimentar contenidos relacionados a la teoría celular, visto en las guías trabajadas con anterioridad. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la célula es de dónde nace esta gran idea sobre la célula, cómo se descubre, dónde empieza a estudiarse. Tenemos que pensar que en un principio el ser humano no tenía idea de que estaba compuesto por células. Esta idea nace principalmente de los primeros griegos, donde toda la materia se componía de algo que se podía subdividir. Ahí nace la teoría atómica, pero aplicada a los seres vivos recién en el siglo XVI en adelante, los científicos empezaron a ir descubriendo, observando, haciendo cortes, utilizando los primeros microscopios que existieron en ese entonces. Principalmente la teoría celular va a recuperar todos estos contenidos, todos estos postulados que hicieron los científicos en una sola gran teoría. Y explica principalmente que la célula es la unidad funcional y estructural de la vida y tiene cuatro grandes postulados. ¿Cuáles son estos postulados? Primero, de que la célula es la unidad morfológica de los seres vivos. ¿Qué quiero decir con morfológico? Que lo conforma, que lo compone. El segundo postulado nos habla de que es la unidad fisiológica de los seres vivos. ¿Qué es lo que es la fisiología? No es nada más que el estudio de las funciones del cuerpo, cómo se integra, cómo reacciona, cómo actúa, tanto a nivel químico como a nivel biológico. También el tercer postulado nos dice que una célula solamente puede existir gracias a otra célula. Si nos damos cuenta, esto habla de que toda vida viene de otra vida. En un principio, la primera célula se forma teóricamente a partir del caldo primogenio y de ahí, a partir de ese organismo, todo el resto de las células tienen un origen previo o preexistente. Y finalmente, el cuarto postulado nos dice que el ADN contiene toda la información genética de las células, sin importar si es una bacteria o un ser humano, toda la información está guardada en el ADN. Ahora vamos a analizar cuáles son los elementos comunes que tienen todas las células, sin importar si es la célula prehistórica, la célula actual, bacteria, eucariota, arquea, da lo mismo el tipo de célula, va a tener tres elementos básicos. El primero de ellos es el citoplasma. ¿Qué entendemos por citoplasma? Va a ser el elemento de la célula que actúa como medio de reacción, donde van a estar los organelos, donde van a liberarse los productos, de donde se van a recoger los desechos, etc. Otro elemento importante va a ser el ADN. Toda célula, sin importar el nivel de complejidad de organización del ADN, va a tener esta información. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, nunca se les vaya a olvidar. Y finalmente, toda célula tiene una limitación o una barrera que la protege del medio externo, que es la membrana plasmática. Puede que también tenga una pared, pero sin embargo, toda célula tiene sí o sí membrana plasmática. ¿Qué tipos celulares existen? Como lo mencionaba anteriormente, tenemos tres tipos de células principales: procariontes, arqueas y eucariontes. A continuación vamos a analizar cada uno de estos tipos y lo vamos a ir detallando cuáles son sus características y qué es lo que hace diferente uno de otro. El primer tipo celular que vamos a analizar y que además es uno de los más antiguos es la célula procarionte. Las células procariontes no tienen una organización propia dentro de ellas, sino que su ADN se encuentra disperso en todo el citoplasma,
al igual que algunas estructuras que le ayudan, por ejemplo, en el movimiento, la digestión, etc. Este tipo de célula es bastante primitiva, pero no por ello menos evolucionada, ya que el nivel de evolución no tiene que ver con el nivel de complejidad, sino con la capacidad de sobrevivir a lo que pasa en el medio. Por lo tanto, las bacterias han sabido sortear positivamente todo lo que ha ido pasando a través del tiempo. Suelen medir entre 1 y 10 micrómetros y además tienen formas básicas. Vamos a tener los espirilos con una forma espiral, los bacilos con esta forma alargada que podemos ver, los cocos, que valga la redundancia, tienen forma esférica como un coco, y los vibrios que tienen una forma un poco más amorfa. La célula procarionte va a tener como medio de reproducción la reproducción asexual, ya sea por bipartición o por fusión entre ellas y luego separación. No hay dos bacterias reproduciéndose entre sí, sino que una sola puede autorreproducirse y por ello es asexual. La célula arquea, por otro lado, se va a diferenciar de las bacterias en algunos detalles bien específicos. En un principio se pensó que eran parte del grupo de las procariontes, ya que no muestran organelos, pero sí muestran un comportamiento de organización interno. Su ADN sigue siendo de tipo plásmido y es un poco más grande que las bacterias, pudiendo hasta llegar a los 15 micrómetros. Su organización, como les mencionaba, no es tan específica, por ende no llega a ser un eucarionte, pero la gran gracia o lo más importante de estas células es de que principalmente viven en ambientes extremos, ya sea a temperaturas muy altas o muy bajas y en un medio salino donde otro tipo de célula moriría. Por eso se le conocen como extremófitas o extremofílicas, ya que se adhieren a lugares donde ninguna otra célula viviría. Por ejemplo, podemos encontrar en los geysers del Tatio, en la orilla de los volcanes, etc. Finalmente tenemos el tercer tipo de célula, que es la eucarionte. Por un lado, a diferencia de las otras células, tiene una alta organización interna, forma organelos membranosos o organelos de otro tipo que ayudan a que todas las funciones que realicen estén muy bien planificadas. Pueden producir organismos de tipos unicelular, o sea, organismos formados por una célula, o pluricelular, cuando se juntan varias células haciendo un gran organismo. Suelen medir entre 10 y 100 micrómetros, pero hay excepciones de tamaño más grande o más pequeño. Se dividen principalmente en animal y vegetal, según los organelos que tengan, y su reproducción puede ser asexual o sexual. Asexual cuando hablamos de mitosis y es para desarrollo de estructuras o reparación de tejidos, y sexual cuando interviene una segunda célula que ayuda a combinar los cromosomas y la información genética. Ahora vamos a ver cuáles son los organelos que tienen todas las células procariontes. Por un lado, el principal de ellos y el que le dio este nivel un tanto más complejo frente a otras células fue la presencia de un núcleo. El núcleo es un organelo que se encarga de todo el control de la actividad celular, además de guardar lo que es el ADN y protegerlo. Va a estar conformado por una doble membrana con poros y va a ser, como le mencionaba, el encargado también de la síntesis de proteínas y de dominar y controlar la división celular. Dentro del núcleo vamos a tener el nucleolo o núcleo más pequeño, que va a ser un organelo esferoidal compuesto por proteínas y ARN, ácido ribonucleico. Se encuentra dentro del núcleo y va a poder intervenir en lo que es la formación de los ribosomas, la regulación de la síntesis de proteínas. Básicamente es como un subgerente dentro del mismo núcleo. El núcleo tiene poros para que se puedan comunicar tanto el núcleo como nucleolo con el resto de las células. El siguiente organelo a describir es el ribosoma. El ribosoma es un organelo globular que está constituido por dos unidades. Una mayor que va a recibir el nombre de 60S por la cantidad de ARN que lleva, y la menor que es la 40S, pero ambas trabajan en conjunto para formar lo que son las proteínas. ¿Cómo formar la proteína?
tomando la información que manda el núcleo y leyéndolo como una cinta. A medida que va pasando el ARN por el ribosoma, se va copiando la información que lleva, creando la proteína que la célula va a necesitar. El ARN del que está compuesto los ribosomas es distinto al ARN que le llega como mensaje, o como también aquel que hace el cambio de ADN a ARN, que es lo que hemos visto anteriormente. Otro organelo bien importante para la célula es la mitocondria. Este organelo tiene una composición de doble membrana, una externa y una interna, donde la interna va a formar algo que se conoce como crestas mitocondriales, que son estas vueltitas que se pueden observar acá dentro de la mitocondria. Esas crestas están compuestas por lipoproteínas que van a mantener una composición muy similar a la membrana celular externa de la célula. ¿Por qué razón? Porque se teoriza de que la mitocondria tiene un origen extracelular, donde la célula primordial absorbió, endocitó a otra célula más pequeña y la agregó a su sistema. ¿Para qué hizo esto? Para que esa ex célula, ahora mitocondria, pudiese ayudarle en la obtención de energía a través de los nutrientes consumidos. Por ello, la mitocondria lleva a cabo lo que es la respiración celular, que básicamente es la degradación de la glucosa hasta moléculas de ATP que pueden usar el resto de las células. Y otro ciclo que también lleva a cabo es el del ácido cítrico. Por ello, tenemos que entender de que sin mitocondria sería muy difícil llevar a cabo todas las funciones que realiza una célula normalmente. Dentro de las células tenemos dos tipos de retículos endoplasmáticos. Por un lado, vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso, que va a ser una red de sacos aplanados que reciben el nombre de cisternas y tienen una apariencia rugosa ya que en sus paredes están adosados o pegados ribosomas. ¿Qué es lo que hace este retículo? Principalmente es sintetizar y transportar las proteínas que van a ser de secreción, membranales y lisosomales. O sea, ayuda a ordenar y a crear nuevos organelos o a reparar los que se hayan dañado. El otro tipo de retículo es el retículo endoplasmático liso. A diferencia del rugoso, no tiene ribosomas asociados a él, por eso es liso. Se va a encontrar muy pegado a lo que es la membrana nuclear y también está formado por membranas de carácter lipoproteico. Las funciones principales que va a llevar a cabo van a ser la síntesis de fosfolípidos y esteroides, la glucogenólisis o la degradación de las moléculas de glucosa y también degrada las sustancias tóxicas que se puedan formar dentro de la célula o que pueden llegar a ella. Esta última función también es compartida con los lisosomas, que van a ser organelos esféricos que van a ser producidos por el aparato de Golgi. Tienen en su interior enzimas digestivas, o sea, moléculas que son capaces de degradar a otras moléculas, por ejemplo, los lípidos y las proteínas. También se encargan de destruir células viejas o llevar a cabo lo que es el proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada. Cuando una célula se encuentra dañada o se encuentra a punto ya de morir por algún daño, libera muchos lisosomas que van a autodegradar las células. Este organelo solo está presente en células de tipo animal. El aparato de Golgi es un complejo de cisternas que están apiladas entre sí y que a la vez están rodeados por membranas. También tiene asociados a él vesículas que se encargan de llevar a cabo el transporte de las proteínas y de la maduración de las proteínas. Este aparato tiene tres niveles de organización dentro de él. Por un lado, tenemos las cisternas, los diquioxomas, que van a ser conjunto de cisternas, y el complejo general de Golgi. Como les mencionaba anteriormente, el aparato de Golgi va a clasificar, madurar y transportar todas las proteínas que se generan, ya sea hacia los lisosomas, la membrana o otras vesículas de secreción. Los peroxisomas son organelos esféricos y que llevan dos procesos metabólicos bien importantes para la célula. Por un lado, va a degradar
y también ayudar en el metabolismo de los lípidos y además protege a la célula frente a peróxidos y moléculas oxidativas que van a ser dañinas para ella. No sé si más de alguna vez han escuchado lo que son los radicales libres. Los radicales libres son partículas o moléculas que afectan el funcionamiento normal de una célula y lo envejece. Para esto tenemos los peroxisomas que van a ir a degradar y a estabilizar también estos radicales libres. Al igual que el lisosoma, tiene muchas enzimas en su interior y se presentan, a diferencia del lisosoma, en los dos tipos celulares. Un organelo bastante importante para la célula es el citoesqueleto. El citoesqueleto es, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia del nombre, el esqueleto de la célula. Son un conjunto de fibras que van a ir armándose a través de distintos procesos y que van a ayudar a mantener la membrana plasmática y además a hacer caminos, por decirlo de alguna manera, donde se van a ir moviendo el resto de los organelos y también otros elementos del citosol y el citoplasma. Sus componentes van a ser microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios de una proteína llamada actina. Si se dan cuenta en la imagen, vamos a tener de distintos tamaños y de distintos grosores. ¿Por qué? Porque así van a poder armar distintas cuerdas dentro de la misma célula que van a ayudar al movimiento y al sostén de esta. Los centriolos van a ser estructuras cilíndricas que se componen de los anteriores, los microtúbulos, y van a estar formados de una proteína llamada tubulina. Como la célula animal no tiene una pared rígida como sí la tiene la célula vegetal, estos centriolos le ayudan a dar rigidez y firmeza a estas células. Además, ayudan a que los microtúbulos se vayan armando entre ellos. La pared celular, que mencionábamos anteriormente, solamente se presenta en las plantas y en las bacterias. La diferencia está en que aquellas paredes celulares de células vegetales van a estar compuestas de un polímero llamado celulosa. Esta celulosa se compone de varias unidades menores de glucosa que al unirse entre ellas le dan firmeza y rigidez a la célula vegetal. No es impermeable, sino que presenta unos pequeños poros que permiten la circulación y distribución de agua, minerales y gases. Además, van a ayudar a regular el crecimiento de las plantas y también a protegerla de las enfermedades. Uno de los últimos organelos que vamos a revisar van a ser las vacuolas. Antiguamente se creía que solamente las células vegetales tenían la gran vacuola, pero actualmente se sabe de que tanto células animales como vegetales tienen estos organelos que van a ser pequeñas zonas donde se va a guardar agua y productos de desecho. Van a ser pequeñas vesículas dentro de la misma célula. Ayudan a lo que es mantener el balance y limpieza dentro de las células. En el caso de la célula vegetal, tiene un papel más predominante, mucho más grande, pues se conoce como gran vacuola, y es donde se va a guardar principalmente agua para la fotosíntesis y también para mantener el balance hídrico, o sea, la cantidad de agua que tiene la célula vegetal, y va a tener un mayor espacio, pero sin embargo siguen existiendo pequeñas vacuolas dentro de la célula animal y vegetal. Finalmente vamos a llegar al cloroplasto, que es un organelo que al igual que la mitocondria, tiene su origen extracelular, ya que también presenta una doble membrana y un compartimiento interno distinto a los organelos ya mencionados y además tiene un ADN propio. En su interior se va a realizar el gran proceso de fotosíntesis que ayuda a que las plantas y algas puedan autosustentarse sin necesidad de consumir otros seres vivos. En su interior vamos a tener membranas internas y externas con espacios entre ellas. Dentro de ella vamos a tener también discos membranosos que se conocen como tilacoides, los cuales se apilan en granas y cada tilacoide va a tener lo que conocemos como pigmentos fotosintéticos, que va a ser la clorofila y otros como la xantofila, flavonoides, etc. Todos ellos van a estar relacionados a la fotosíntesis y lo vamos a ir viendo en otras cápsulas. Bueno chicos, sinteticemos todo lo que hemos visto hasta el momento.
La célula, como habíamos mencionado, era la unidad funcional de la vida. Van a existir tres tipos principales de células: eucariotas, procariotas y arqueas. Tanto procariotas como arqueas comparten una organización simple y difusa, mientras que la más compleja van a ser las células eucariotas vegetal y animal. Además vimos que cada organelo tiene una función específica y que ayuda a que la célula haga procesos también más complejos. La actividad que vamos a dejar para esta clase va a ser responder las siguientes preguntas en tu cuaderno en un Word. La primera pregunta se refiere a que si las células actuales tendrán algún ancestro en común o tendrán una evolución independiente una de otra. La segunda pregunta: ¿qué sentido tiene organizar las funciones celulares en organelos? ¿Por qué piensan ustedes que es práctico tener organelos y no que todo haga todo, por decirlo de alguna manera? Y la tercera pregunta: ¿por qué las células animales no han tenido la necesidad de integrar o producir cloroplastos como las células vegetales? Estas tres preguntas quiero que ustedes las piensen, las evalúen y puedan dar respuestas más allá de lo que yo les he enseñado o de lo que yo les he ido explicando en este video, en esta cápsula. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima cápsula. Cualquier duda o consulta a través de Classroom o el correo biojjlb2020@gmail.com. Es el único medio de comunicación que vamos a tener. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase.